9 de julio, año 1932, comenzaba la historia deportiva de la Scuderia Ferrari, debut triunfal. Era en el trazado belga de Spa, se disputaban las 24 horas de Spa, donde se producía el debut de la Scuderia Ferrari. Por primera vez los Alfa Romeo 2300 8C del equipo lucieron el distintivo del cabalino rampante. Con uno de esos autos se imponía el binomio Brivio-Siena, escoltado por el de sus compañeros Taruffi d'Ippolito. Año 1958. Debutaba en el automovilismo el negro Ángel Monguzzi. Debutaba en el automovilismo Ángel Rubén Monguzzi. Al negro le gustaban los fierros. Había experimentado el vértigo de la velocidad, pero aquel 9 de julio se fue con el Volvo de la familia a correr al Parque Sarmiento. Con naturalidad, una vez comentó: después de jugar al golf en Villa Allende, tomé las llaves sin que lo notaran y me fui a Córdoba para la carrera, que era de la categoría Turismo Estándar. La sorpresa fue que mis padres me vieron ganar y a la noche organizaron una fiesta en casa. Así empezó todo, rememoraba el negro Monguzzi. Allí comenzaba su pasión con los fierros, que compartía con el golf, deporte que lo vio brillar en el profesionalismo. Monguzzi corrió en casi todo. Fue campeón en el anexo J en el año 1968 con un Renault 1093. Campeón de la mecánica argentina Fórmula 1 en 1972 con un Pianito Dodge y en 1982 volvió a ser campeón con un Renault 18, ahora en la categoría denominada Turismo Nacional. En los Sport prototipos se dio el gusto de correr y en 1971 corrió un Porsche 917 en los 1000 kilómetros de Buenos Aires con Reinald José, quien en la actualidad era el director deportivo de Audi, auto que él catalogaba como el mejor que le tocó competir, refiriéndose por supuesto al Porsche. Es un auto difícil de manejar porque no es franco, es muy sensible, es medio caprichoso. Antes de subirme, me fui al mixto y empecé a mirar cómo hacían para doblar Schiffer, Bell y Rodríguez. De esa manera, me dio una idea de cómo era el asunto. Si uno busca el radio ideal y lo mantiene allí, dosificando el acelerador a la salida de la curva, cualquiera que sea, seguro uno va a parar al pasto. En cambio, si uno encara la curva con el auto cruzado y busca siempre la cuerda para que la trompa no se descontrole, sale perfecto. Y si no, basta con observar cómo dobla Vic Elford. Es la única manera de doblar rápido. Yo lo vi y traté de imitarlo. Le encontré la mano y seguí así, porque estaba cómodo. Pero digo que de ninguna manera es un auto que se entrega al que lo maneja. Uno debe anticiparse a las mañas que tiene. ¿Por qué me adapté tan rápido? Sinceramente no lo sé, decía el negro Monguzzi. Posiblemente por la agencia. Siempre tuve agencia de venta de autos y de chico manejaba cualquier cosa. Un camión Volvo, un Morris 8, un Morris Cooper, un Volvo Sport o una chatita Ford 38. Y creo que eso debe influir. Esa es la única explicación lógica que le encuentro a esto. Claro que andar en un auto en serio es muy distinto. Es increíble la tenida que tiene el 917. Uno viene a 300 km por hora en la recta del fondo y larga el volante y el auto va derechito. En cambio, en las curvas no hay mucha diferencia con los Sport prototipos argentinos. Lo que más me impresionó del 917 fue la aceleración, debido al motor que es una barbaridad y el poder de frenaje es de no creer. Ángel Monguzzi también corrió en el Club Pilotos Datsun, donde no tuvo continuidad y tal vez fue una materia pendiente el TC. Ya superado los 70, siguió participando en el 2008 en la Copa Megane y en el año 2009 lo hizo en la monomarca Fiat Linea Competizione. Año 1961, en Buenos Aires ganaba Julio Devoto, Ampacama, organizada por la Asociación Argentina de Volantes con la colaboración de la ACTC, que festejaba su primer año desde su creación. El TC disputaba en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires sobre un trazado de 3.139 metros de extensión. Allí se disputaban 3 series, donde los primeros 7 clasificados de cada una formarían parte de la final. La primera serie era para Julio Devoto con el Ford. La segunda serie triunfaba Armando J. Ríos con Chevrolet y la tercera serie era para Oscar Gálvez con un Ford.
solo 20 autos quedaron en condiciones de largar la final. El triunfo de Julio Devoto Ampacama fue un duelo con Oscar Gálvez, que utilizó una empanada. Autos denominados así para correr exclusivamente en autódromos. Tercero llegaba Armando J. Ríos. Ganaba entonces Julio Devoto Ampacama. Segundo, Oscar Gálvez. Tercero, Armando J. Ríos. Año 1962. Histórica competencia de karting en Córdoba, y la ganaba Pirín Gradasi. Carrera histórica en la provincia de Córdoba. Se organizaba una carrera de karting de casi 80 kilómetros de recorrido. Se largaba en La Falda, pasando por Cosquín, Villa Carlos Paz, para llegar a Córdoba capital. Largaron 124 máquinas, todas impulsadas con motores de 100 centímetros cúbicos. Allí daba cátedra Héctor Luis Gradasi con un chasis Erma con motor Sach 98, el de la Pumita, con su propia preparación. Y así se quedaba con el triunfo, escoltado por otro grande del karting, Armando Darminio, y tercero era Eduardo Stablo. 1966, en la Catedral ganaba Juan Manuel Bordeu con la Coloradita. El TC llegaba al Autódromo Municipal de Buenos Aires. Era la 18ª fecha del campeonato. Se corría en el 1 de casi 3.140 metros. Se disputaban 3 series. La primera era triunfo de Jorge Cupeiro con el Chevitú, seguido por el Falcon de Atilio Viale del Carril y Mario Tarducci con la Coupé Chevrolet. La segunda serie, el triunfo era para Nasif Estífano con el Falcon, seguido por la Coupé Chevrolet de Rubén Luis Di Palma y Ricardo Domínguez. Y esta era la serie más rápida. Llegaba en tanto la tercera serie, que la ganaba Juan Manuel Bordeu con la Coloradita Chevrolet. Segundo, Remo Gamalero con una Coupé Ford F100 y tercero, Manuel Mantinian con otra Chevrolet. Llegaba la final y los dos grandes candidatos eran Nasif Estífano con el Falcon y Jorge Cupeiro con el Chevitú. Lamentablemente ninguno de los dos pudo llegar a ver la bandera a cuadros, a pesar de ser protagonistas. Cupeiro abandonaba en la 9ª vuelta con problemas de freno. Nasif se quedaba en la vuelta 14 con inconvenientes mecánicos. Otros dos protagonistas importantes quedaban fuera de carrera. Por un lado, Charlie Menditegui, y por el otro, el pibe Di Palma, que se iba de pista y le pegaba al paredón. La carrera se la llevaba entonces Juan Manuel Bordeu con la Coloradita. Segundo era Atilio Viale del Carril y tercero, Pablo Facchini. Año 1972. Triunfaba por primera vez la Coupé Chevy en el TC. Era en manos de Carlos Marinkovic. Un 9 de julio, pero del año 1972, el TC corría la 14ª vuelta de Chacabuco. Aquel día se corrían 3 series a 8 vueltas cada una y una final a 20. Las series fueron ganadas por Juan Manuel Bordeu con el 2, el turco Nasif Estífano, y la última la ganaba Carlos Marinkovic con la Chevy Coupé roja, demostrando que tenía con qué correrle al Ford de Nasif Estífano, ganador de la serie más rápida. Para la final largaron juntos el Ford y el Chevrolet. Enseguida demostraba la Chevy tener algo más que el Falcon. Evidentemente el Sandy Marinkovic no había mostrado todo y ahora le ponía el mocasín a fondo para exprimir la potencia del motor realizado por Wilkie y Pedersoli. Pero Nasif estaba dispuesto a vender cara la derrota. Lo siguió durante las 20 vueltas, solo separaditos por unos metros que le pusieron color aquel frío domingo del año 1972. Gran trabajo de Juan Carlos Iglesias con otro Ford y el Torino de Emilio Parisi, que completaron las 20 vueltas. Atrás quedaban Ricardo Caíto Iglesias, hermano de Juan Carlos, y Pirín Gradasi. El clasificador de aquella competencia, que Marinkovic se había quedado con todo. Ganaba la serie, la final y el récord de vuelta. Ganaba entonces Carlos Marinkovic, segundo Nasif Estífano, tercero Juan Carlos Iglesias. Año 1994, Norberto Fontana ganaba en Hockenheim. El himno nacional argentino sonaba más fuerte que nunca. En el Día de la Patria, Norberto Fontana ganaba en Hockenheim, Alemania Federal. Era la Fórmula 3 alemana, con el equipo KMS con un Dallara 394, motor Opel, preparación de Spice, se encaminaba a ganar el título de novato del año. Lograba 3 triunfos aquel 1994. Ese mismo año, Sauber lo invitaba a realizar una prueba sobre un Fórmula 1.